Agenda local. Muy buenas tardes amigos, nos encontramos nuevamente como todos los días de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, donde aquí mismo, vamos a decir dónde, en Canal 21 en Agenda Local. Hoy día vamos a conversar varias cosas, vamos a empezar hablando de emprendimiento. ¿Qué es lo que es emprendimiento? Que lo hemos escuchado innumerables veces repetir en los medios de comunicación, en las redes sociales y en nuestras autoridades. Bueno, para conversar de emprendimiento se encuentra con nosotros nuestro amigo Cristian. Y quien nos va a comentar sobre lo que es emprendimiento. Muy bienvenido a nuestro programa para conversar de este tema. ¿Cómo estás? Yo muy bien, Angélica, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Poder colaborar, poder agregar algunos elementos a la comunidad para conocer de qué se trata la actividad emprendedora, sobre todo en una nueva región con unos índices de empleabilidad por cuenta propia bastante altos. Y la idea es poder aportar y enseñar a la gente más o menos cuáles son los instrumentos, cuáles son las herramientas públicas y cómo puede iniciar una actividad emprendedora. Bueno, el poder iniciar una actividad emprendedora hoy en día es para muchos un desafío. Muchas personas la empiezan digamos, a hacer este camino, que este camino es largo. El camino del emprendimiento no es un camino fácil, no es un camino que no esté exento de altas y bajas, y que generalmente es una respuesta en una edad ya más avanzada, cuando te has quedado sin trabajo. Muchas personas deciden lo que es el emprendimiento, y también las generaciones más jóvenes hoy en día dicen, no, yo quiero ser mi propio jefe, lo que también nos da la esperanza. Generalmente las personas de una edad media somos aquellas que nos mantenemos en un trabajo, pero el emprendimiento ha venido a significar para muchos el empezar desde cero, algo nuevo que no conocen y que a la larga trae sus frutos. Sí, bueno, lo principal ahí es despejar un par de elementos. Primero, diferenciar lo que es el emprendimiento por necesidad al emprendimiento por oportunidad. Ya. El emprendimiento por necesidad es básicamente un emprendimiento motivado por una situación muchas veces catastrófica, como puede ser la pérdida de tu fuente laboral, un mercado laboral también poco dinámico. Generalmente cuando los países pasan por crisis recesivas, aumenta la cantidad, ¿cierto?, de personas que se ven obligadas a salir a la calle, a autoemplearse, generalmente en actividades comerciales bastante básicas. Eso tú lo puedes ver también cuando existen fenómenos migratorios potentes como el que hoy día estamos viviendo con la población haitiana. Mucha gente hoy día, tú la ves en la calle vendiendo dulces, vendiendo Super 8, y ese es un tipo de empleabilidad que durante el periodo pasado, la administración pasada, creció bastante. Nuestra economía básicamente absorbió una gran cantidad de empleo. Yo te diría que de los 200.000 empleos que se crearon durante el gobierno de Michelle Bachelet II, el 74% de ese empleo fue absorbido por el Estado. Fue gente que entró al Estado, creció mucho el Estado. Y el restante básicamente fue mucho empleo por cuenta propia. Hoy día lo que se está buscando es que haya una empleabilidad de mayor calidad, con menos precariedad, con contrato, y sobre todo fomentar el emprendimiento por oportunidad. Y aquí entramos a la etapa más entretenida. ¿Cuál es el emprendimiento por oportunidad? Es en el fondo cuando tú tienes la capacidad de visualizar una oportunidad en el mercado para generar una actividad comercial, y tú tienes en este caso la capacidad financiera, administrativa, para poder emprender y crear una nueva empresa. Así es. Bueno, si a ti te preguntan, muchas personas dirán, suena bonito, no suena algo que esté complejo, quizás está dentro de lo que yo quiero para el día de mañana, pero muchas personas nos preguntan y nos dicen, ¿qué es lo que es el emprendimiento? Yo te pregunto a ti, Cristian Duarte, para que tú en palabras sencillas le puedas explicar a quienes nos ven qué es el emprendimiento, y usted en su casa pueda entender y ver si es que tiene esta característica o cómo hacerlo. Bueno, básicamente es la posibilidad de concretar una idea de negocio y llevarla a cabo con el desarrollo de una actividad empresarial. Es básicamente eso. Tuviste una oportunidad de mercado, tuviste un
un espacio en el mercado que nadie está ocupando y tú dices, yo aquí voy a hacer un desarrollo económico, aquí voy a hacer un desarrollo comercial y tú tratas de dar respuesta a un problema que hoy día no tiene solución en el mercado. ¿Ah? Básicamente yo le diría a la gente que un buen emprendimiento es aquel que soluciona problemas, que soluciona dolores. ¿Mm? Entonces, para no equivocarse mucho en esta actividad emprendedora, más que guiarse por el instinto o por la tincada, uno lo que tiene que hacer es una suerte de levantamiento, lo que se llama un levantamiento de brecha. ¿Ah? Es decir, en tal sector, que es el que a mí me interesa, ¿dónde están los problemas? ¿Dónde están la falta de soluciones? ¿Qué puedo aportar yo para entregar una solución que sea innovadora, que sea nueva, ¿cierto? Y que venga a satisfacer algo que está inconcluso en el mercado. Exactamente, cuando se hablaba recién de esta palabra de emprendimiento, que la popularizó ahora nuestro presidente, porque tenemos así como tuvimos Michelle Bachelet 1, tuvimos Michelle Bachelet 2, ahora tuvimos Piñera 1, ahora tenemos Piñera 2, pero principalmente él acuñó esta palabra de modo de conciencia pública. Esto no es que no existiera, él la acuñó y hablaba que cualquier persona puede ser un emprendedor y se crearon herramientas. Hoy en día esas herramientas, las que están al servicio de todas las personas, para poder hacer emprendimientos son las herramientas más seguras. Me refiero a postular, por ejemplo, a ciertos capitales que si bien es cierto existían de antes, como el Capital Abeja, Capital Semillas, los Cercotec, pero sin embargo hoy en día eso ha tenido una apertura más amplia y quizás pasaba el tema por difusión, pero con esa herramienta ¿podemos empezar un emprendimiento? A ver, algunas opiniones que son personales de las cuales me hago cargo. El tema como política pública de fomento al emprendimiento es una política de larga data en este país, ¿eh? Y que se la debemos básicamente a los gobiernos de la concertación. ¿Ah? Corfo es una institución creada en un gobierno radical en la década de 50. O sea, nuestra institucionalidad de fomento viene desde ese tiempo. Ya. La gran industria, mucha de la cual quedó en la región del Biobío, como por ejemplo Huachipato, la industria acerera, la industria del cemento, todo fue creado básicamente por la institucionalidad de fomento productivo del Estado en Corfo. Hay un dato freak que les voy a dar, por ejemplo, a los que les gusta ir a veranear a Pucón. Pucón es una ciudad que crea, que nace a través de una inversión pública de Corfo, que fue el gran hotel, casino de Pucón, porque antes ahí no existía nada. Se veía rica, ¿cierto? Y se crea este casino y al alero de este desarrollo con una política pública se fue desarrollando posteriormente lo que hoy día conocemos como la ciudad o la comuna de Pucón. Entonces la política de fomento productivo es de larga data y la política de fomento al emprendimiento viene desde los primeros gobiernos de la concertación y sobre todo en el sentido de tratar de fomentar empresas que tuvieran capacidad exportadora. Durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle se entiende de que somos un mercado muy pequeño, de que este país necesita globalizar su economía y salir al mundo a competir. Por eso se le echaba muchas bromas, muchas tallas, si tú te recuerdas, a Frei Ruiz-Tagle porque viajaba mucho. Pero ahí se estableció básicamente todo la plataforma de acuerdos comerciales que hoy día nos permiten salir a competir con nuestros arándanos, con nuestras cerezas, por ejemplo, a los mercados globales. ¿Qué hace el gobierno de Ricardo Lagos posteriormente? Genera toda la inversión en infraestructura, toda la logística, para que nuestros productos puedan salir al extranjero. O sea, no valía solamente tener el acuerdo de libre comercio firmado, tú tenías que tener las condiciones reales para poder sacar nuestros productos y llegar a los puertos. Entonces ha sido toda una política de Estado que yo te diría que en este país es rara, porque en este país generalmente las políticas son cortoplacistas y lo que empieza un gobierno, el gobierno siguiente lo termina o lo cambia drásticamente. En cambio, en la política de fomento al emprendimiento, yo te diría que había una mirada, una de las pocas políticas donde había una mirada de Estado de largo plazo. Eso es importante porque independientemente del gobierno de turno, la idea es continuar con este tipo de políticas para favorecer no solamente un crecimiento de carácter, digamos,
personal, de que haya más personas trabajando, sino que estamos hablando de un crecimiento económico que a nosotros nos sitúa como país con una estabilidad económica que es privilegiada. Si hoy en día miramos a nuestros vecinos, no tienen la misma estabilidad económica que Chile tiene. Y eso también nos demuestra que hemos sabido aprovechar estas herramientas, tener empresas que se mantienen a lo largo del tiempo. Es verdad, tenemos empresas grandes y uno podría decir, hoy son monopolios, pero respondían a necesidades que en ese momento no estaban cubiertas. Sí, lo que te digo que básicamente es un convencimiento sobre un sistema sociopolítico, socioeconómico, que es realmente el que sirve, el que por lo menos desde mi sector, que es el del emprendedor, es el que sirve, que es el de libre mercado, el que te permite competir. Y esa estabilidad política es la que también ha privilegiado la llegada de inversiones a este país y también el que ha permitido tener la tranquilidad en el sentido de tener las reglas claras del juego para poder emprender. Porque emprender, como tú lo decías al comienzo, es un camino bastante largo. Y eso requiere, como te digo, estabilidad política, estabilidad económica, un país en definitiva ordenado y un país que tenga una visión de futuro y que tenga las ventanas abiertas al mundo. Somos un país que todavía, no recuerdo la cifra del último censo, pero todavía no somos 20 millones. Somos un mercado minúsculo. Y hoy día el desafío que está impuesto a los nuevos emprendedores, y eso en base a nuestra economía globalizada, y también pensando en las nuevas tecnologías, en el Internet, que te permite estar con tu negocio abierto 24/7 en todo el mundo. O sea, que a la hora que tú estés durmiendo, alguien esté visitando tu sitio en Malasia, es espectacular. Esto nunca cierra. ¿Ah? Por tanto, el desafío hoy día para los emprendedores es el siguiente, es dejar de pensar en solucionar problemas locales y empezar a pensar en solucionar problemas globales. Hoy día hemos tenido ya 2 experiencias en los últimos 6 meses de startups chilenas Sí. que han recibido inversiones de grandes capitales precisamente por eso, porque tuvieron la capacidad de crear soluciones a problemas que son globales. Entonces ya salimos de lo que era nuestra pequeña aldea que nos enseñaban cuando estábamos nosotros chicos en el colegio, por lo menos mi generación, que teníamos un desierto en el norte, que teníamos hielo en el sur, mar a un lado y cordillera al otro, y que éramos como una verdadera isla. Eso, la tecnología hoy día cambió ese paradigma. Entonces, cuando tú hoy día creas una empresa, creas una solución, piensas en un desarrollo, tienes que pensar en una solución que va a estar atacando un problema en Francia, en Japón, en Estados Unidos, y que tu oferta de valor va a estar presente en todo el mundo y en todo horario gracias a las redes sociales, gracias al Internet. Entonces, hoy día los desafíos del emprendimiento son globales. Exactamente. Bueno, la globalización como plataforma no solamente nos permite buscar información, nos permite concretar negocios. Y el desafío precisamente para nuestros emprendedores, que a lo mejor ya no empezaron hace muchos años, hace 10 años atrás como emprendedores, hoy día tienen empresas ya más estables, es el poder enviar esto afuera, poder enviar tu producto afuera. Los chicos que comentabas tú, sobre todo de que hacen esta mayonesa y esta mostaza que es a base de garbanzo, Sí. que viene a solucionar La no problemas. mayonesa, el no helado. Exacto. Oye, increíble, pero en mi casa se consume sin saber que... Y es tan rico como... Sí, O sea, si tú pones uno al lado del otro, no identifica, si le sacas la etiqueta, claro, qué es cuál. cuál es cuál, y si tú lo consideras, viene a cubrir un mercado que no es menor. En Chile tenemos, así como en Chile, en el resto del mundo tenemos personas celíacas, que hay ciertos alimentos que no pueden consumir, huevo, y así un sinfín de situaciones a la que este producto Mira, qué bueno que tiene una me, respuesta. qué bueno que me diste ese tip. Les voy a contar a la gente sobre un proyecto que se financió con fondos Corfo de la región del Biobío. En ese tiempo todavía éramos una gran región, que fue en los momentos en que estaba como el boom de la cerveza artesanal. A veces los emprendedores tendemos a movernos un poquito en manada y a seguir un poco las modas. Y durante esos años postularon muchos proyectos básicamente a lo mismo, que era desarrollar pequeñas cervecerías artesanales. La mayoría te diría que no logró pasar el Valle de la Muerte. Fueron muy pocas las marcas que lograron pasar el Valle de la Muerte. Pero hubo unas chicas, 3 chicas,
que se conocieron en un MBA de la Universidad del Desarrollo. ¿Puedo decir marca acá? No, Sí. si no hay problema, bueno, le invitamos a la Universidad del Desarrollo que publicite en Canal 21. Por supuesto. Se conocieron en un MBA, eran tres chicas que eran de carácter súper diferente, con personalidades súper diferentes y con habilidades súper diferentes, pero eran complementarias. Eran como el pan con la mantequilla. ¿Ah? Una era muy buena para los negocios, la otra era muy buena para el marketing y a la otra le encantaba el tema de la cocina. De cerveza no sabían nada. Qué Y increíble. se adjudicaron un fondo para desarrollar una cerveza sin saber nada. Y de hecho, dentro de los ítems que ellos postularon que iban a ocupar la plata, era el capacitarse para hacer cerveza. Porque el negocio de ellos nunca fue hacer cerveza, nunca fue la cerveza. ¿Qué se dieron cuenta ellos? Que no había ninguna cerveza libre de gluten. Mm, Y es más, se dieron cuenta de que a nivel global había una tremenda necesidad y que hoy día la tasa de celíacos se ha ido desarrollando, se ha ido expandiendo sí. exponencialmente. Y esa gente, para esa gente la cerveza de cebada es veneno. Entonces desarrollaron una cerveza en base a quinoa, Mm, libre de gluten. sí. Se adjudicaron el fondo, se adjudicaron otro fondo también de un capital de inversiones para mujeres emprendedoras. Y dentro de eso fueron invitadas, cuando recién estaban haciendo su primera producción, todavía muy artesanal, a contar su experiencia a una universidad en Inglaterra. Y termina su exposición y se acerca un inversionista norteamericano, le pide que le dé un par de minutos de su tiempo y le ofrece $1.000.000 de inversión, inmediatamente. Pero con la condición de que tenía que ser ese millón ocupado en el desarrollo de una planta que le diera una capacidad de producción industrial y le diera a él la exclusividad de la distribución en el mercado norteamericano. ¿Me puedes creer que en el mercado norteamericano, un tremendo mercado de millones de Y personas muy difícil de y entrar. todos tomadores de cerveza, no había cerveza sin gluten? Y es una empresa que hoy día vale $millones a 3 años de haber recibido 25 millones de pesos de Corfo. Entonces, tú te das cuenta que el tema del emprendimiento está precisamente en encontrar y en dar soluciones a problemas que sean globales. ¿Ah? Eso es lo que hay que mirar. Y hoy día esa información está todo al alcance de la mano. Si tú haces una investigación de mercado acuciosa, si tú haces los levantamientos, si eres estudioso, no tiene que irte mal. No debería. No debería. Está en las redes, está el apoyo, están los fondos concursales a los cuales se puede postular para empezar a caminar incluso. Sin embargo, aquí hay un fenómeno y este fenómeno pasa, no creo que solamente pasa acá en Ñuble. Tenemos muchas personas que tienen productos que son espectaculares, pero ni siquiera han iniciado la formalización de una empresa y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque no tienen cómo postular a otros fondos quizás más rentables con mayor cantidad de dinero, si en el fondo es eso, porque los fondos aquí se van categorizando, porque al no tener formalización le impide ciertos procesos que le permitirían a ellos avanzar a un nivel mucho mayor, mucho más macro de lo que están hoy en día comercializando. Precisamente la formalización es un problema. Muchas personas le tienen miedo a formalizar y con formalizar me refiero a hacer empresa. Existen en nuestro país mecanismos que nos favorecen para poder hacer empresas, para empezar, para tener el RUT, para empezar con temas Bueno, hoy tributarios. día existe la plataforma de empresa por un día, en un Sí, tu día, empresa en un claro, día.cl. que te permite formalizarte como, precisamente en un día a través de una plataforma web que es bastante amigable. Pero yo te diría que ese fenómeno se da principalmente en el ámbito del emprendimiento por necesidad. Ya. ¿Ah? Es la gente en el fondo que está haciendo un desarrollo informal de negocios. En el ámbito del emprendimiento por oportunidad, yo creo que los desafíos son otros. ¿Ah? Yo creo que los desafíos son otros. Toda esa gente se formaliza, postula, conoce los calendarios de postulaciones Corfo, pero yo te diría que ahí el desafío está básicamente
en mejorar las propuestas de valor y los modelos de negocio. ¿Ah? Hoy día nuestros emprendedores tienen a veces ideas brillantes, pero no saben cómo generar el retorno, no saben cómo vender, cómo generar valor en sus empresas. Y yo creo que ahí está el desafío. Y lo que existe hoy es una gran cantidad de herramientas de desarrollo empresarial, de capacitación, que te permite formarte como emprendedor en la generación de proyectos, en el diseño de productos, en la modelación, en el diseño y modelación de modelos de negocios, en cómo generar ventas a través de redes sociales. Todas esas herramientas hoy día están, pero están en los ecosistemas de emprendimiento que ya tienen un poquito más de madurez. En el caso de Ñuble, eso hoy día está en pañales. La invitación precisamente, y me gustaría que pudiéramos conversar un poco de eso, es de cómo desarrollar ecosistemas. Exactamente. Bueno, para conversar de eso, nosotros primero vamos a saludar a nuestros amigos de Clínica Chillán, quienes nos contarán cuáles son los servicios que tienen a disposición de nuestra comunidad. Agenda local. Y estamos de regreso nuevamente en Agenda Local de Canal 21. Estamos conversando con Cristian Duarte sobre emprendimiento y ahora vamos a pasar a un tema que dejamos pendiente. ¿Cómo hacer negocios? Los modelos de negocio hoy en día, muchas personas escuchan estos términos, no saben qué significan y tampoco saben cómo hacer negocio. Mira, lo importante básicamente es aprender. Existen hoy día instrumentos en base a asesorías, consultorías, hay verdaderos modelos de aprendizaje que permiten a los emprendedores salvar de mejor manera esto que se denomina el Valle de la Muerte. ¿Ah? Que es Te todo, lo escuché. sí, que es todo ese proceso entre que tú te constituyes como empresa y empiezas a generar retornos. ¿Ah? Generalmente las empresas no alcanzan a pasar este Valle de la Muerte y caen entre los 6 meses y el año de vida, principalmente por falta de competencias en términos administrativos, financieros, en el diseño de sus modelos de negocio. Entonces, hoy día existen todas esas herramientas, están en el mercado para que los emprendedores puedan recibir esa transferencia tecnológica, puedan capacitarse y generar y absorber mejores herramientas para poder desarrollar sus empresas. La idea es que estas herramientas hoy día se entreguen a través de las universidades, se entreguen a través de los cowork. En Chillán entiendo que hay por lo menos un par de cowork que deberían estar llamados a entregar esa cantidad, ese tipo de servicios para los emprendedores. Los cowork están pensados en un sistema de trabajo colaborativo, ¿eh? Donde exista polinización cruzada. O sea, primero que no hay en espacios cerrados, ¿ah? Que todos se hagan espacios abiertos, que la gente pueda conversar y que le pueda comentar al otro cuál es su proyecto y el otro lo pueda complementar. Decir, mira, yo quiero hacer este desarrollo. Perfecto, yo soy diseñador web, te hago la página. Ok. Y el que está allá es el contador auditor, me puede llevar la contabilidad. Claro. Y exista ese trabajo colaborativo, esa complementación. De lo contrario, si los cowork no generan esa oferta, solamente pasan a ser un negocio inmobiliario, pierden, no agregan valor al ecosistema. Los ecosistemas, para que sean dinámicos, y esto está bastante estudiado, requieren de algunos factores clave. Uno de esos factores clave es la cantidad y la calidad de las instituciones de educación superior que existan en una ciudad. Entonces, también el llamado es a las universidades a conversar con los emprendedores, a entregar, a poner su capacidad instalada al servicio del emprendimiento, a generar más seminarios sobre emprendimiento, más congresos sobre emprendimiento, hacer talleres, workshops, traer emprendedores exitosos que vengan a contarte cómo lo hicieron y también que te vengan a contar sus fracasos, porque de los fracasos también es como uno aprende, en definitiva.
Y bueno, ahora como región, ustedes acá los chilenejos cuentan con oficina de Corfo, que tiene también esa función de relacionarse con la comunidad emprendedora, de difundir también sus herramientas, sus líneas para que la gente sepa y las entienda. Hoy día Corfo está en un proceso muy entretenido, que es un proceso de simplificación de sus líneas. ¿Ah? Hasta el año pasado, Corfo tenía, si mi memoria no me falla, si hay un ejecutivo de Corfo, después me tiran las orejas, pero si mi memoria no me falla, dentro de las 4 gerencias que agrupa Corfo, eran aproximadamente 110 líneas que eran concursables o accesibles por ventanilla abierta. La nueva administración, el vicepresidente ejecutivo Sebastián Sichel, hizo el análisis de que era necesario simplificar. ¿Ah? Pasaban algunos fenómenos. Corfo tenía, tiene hasta hoy día, porque es un proceso que está dinámico, que está hoy día ocurriendo, un lenguaje que es bastante árido para la persona que no tiene las competencias Sí, en temas de emprendimiento y en bastante temas de innovación. lejano. Entonces es lejano, las plataformas eran muy técnicas, como te digo, con un lenguaje bastante árido, y eso alejaba muchas veces a los emprendedores de las líneas Corfo. ¿Ah? El emprendedor se enfrentaba a la plataforma para postular y decía, no, Era incomprensible. esto es incomprensible, esto no lo entiendo. Dicho eso, surgió una cofradía, una camada de gente que sí logró comprenderlo. ¿Ah? Y logró avanzar. Que sí logró codificar eso. Y hay mucha gente que lo que nosotros llamamos en idioma corfoniano, le llamamos los fonderos. Ya. Y gente que aprendió a formular y a postular. ¿Mm? Pero no siempre eso se traducía en desarrollo productivo en la empresa. No, sino que era gente que se acostumbraba a ganar solamente proyectos. ¿Ah? Después se terminaba el proyecto, se adjudicaba el fondo y ya estaban postulando a otros y vivían básicamente de eso. ¿Ah? Pero desarrollos empresariales era poco lo que se veía. Entonces, en este proceso de simplificación, hoy día lo que se busca primero es tener un lenguaje más accesible, Más universal. más universal, agrupar una cantidad de líneas. Antes, cuando tú tenías una idea de negocio, había una línea para esa etapa cuando tú estabas en etapa de idea, luego había otra línea que estabas para etapa ya de prototipo, de llegar a un mínimo viable, y después para escalar a tu etapa de desarrollo. Hoy día lo que está haciendo Corfo es juntar estas 3 fases, ¿ah? Donde tú vayas escalando progresivamente. Entonces eso tiene mucho más sentido. La promesa de Corfo Central es terminar este proceso con no más de 15 o 20 líneas o herramientas, finalizado todo este proceso de este pilotaje que están haciendo, y yo creo que va por el lado positivo. Sí, porque en realidad cuando tú miras Corfo, entras a la página, tú veías que había desarrollo de proyecto y después venía otra línea con lo que seguía. Entonces, Escalamiento, claro. Claro, entonces era como que era súper complejo para una persona tratar de entender lo que ahí decía. El lenguaje era muy poco amigable, no estaban con un nivel, era un nivel de tecnicismo tal que las personas comunes y corrientes que tenían una buena idea, un buen emprendimiento, quedaban ahí frente al computador sin entender qué le estaban diciendo ni qué le estaban pidiendo, y era una realidad. Y a eso tienes que sumar el factor humano, de la empatía, la capacidad del ejecutivo de poder identificarse, ponerse los zapatos del emprendedor y generar un nivel de comunicación que te permita entender. En el servicio público no siempre existe la mejor disposición muchas veces, y era muchas veces la crítica de que el emprendedor llegaba a hacer consultas a la oficina de Corfo y muchas veces salía con más dudas de la que entraba. Claro. Sí. Con excepciones, yo conocí un ejecutivo que fue coordinador en algún momento, que tenía una verdadera pizarra que nosotros le llamamos la pizarra de Clavito Godoy, ¿ah? Ya. Porque se daba el tiempo de escucharte, además te atendía con un muy buen café, ¿ah? Pagado de su bolsillo, y te desmenuzaba tu idea en una plataforma,
en una pantalla y te decía por dónde ir y por dónde no ir. En un nivel de atención que iba desde los 30 hasta los 40 minutos. Ese tiempo hoy día es muy difícil Te lo dé de el que un sistema. ejecutivo te lo dé. El Sí. sistema te lo permite, pero es una cosa de disposición, como te digo, del ejecutivo que te atiende y en definitiva que tiene que entender de que detrás de un emprendedor hay un sueño. ¿Ah? Y hay un sueño también de vida, y hay un sueño familiar, ¿ah? Hay todo un desarrollo en lo que tú quieres hacer de tu vida. Entonces la invitación obviamente al servicio público es a conversar más horizontalmente con el emprendedor, a identificarse un poco también con este sueño que uno trae detrás de una idea. ¿Ah? La empatía, que es Y la fundamental en el empatía. servicio público hoy en día, si bien es cierto, y esto es de manera independiente del gobierno de turno, porque tenemos gente que está del año 1 todavía en cargos públicos, la empatía es un tema fundamental. Hoy en día ir a recabar información cuesta. Muchas personas dicen que rico, somos región, una región que está recién empezando, una región que tiene posibilidades, porque efectivamente Ñuble, al transformarse en región, las posibilidades que se le abren son muchas. El tema es cómo buscarlas, cómo ocupar esas posibilidades y que esas posibilidades signifiquen también un retorno de carácter económico, y es ahí cuando tú te enfrentas no solamente al computador. El computador hoy en día reemplazó el ir a la ventanilla a consultar. Entonces tú te encuentras más encima con una realidad donde el computador no responde las dudas que tú tienes. No te queda otra que volver directamente a preguntar, como se hacía antiguamente, por mesón, y tampoco a veces está ni la disposición o no están las competencias. Bueno, hay que entender que estamos también en un periodo de transición y que el proceso de emprendimiento no tiene edad. ¿Ah? Yo he escuchado barbaridades de gente que publica papers, que publica textos y que dicen que si tú no emprendiste hasta los 30 años ya tu tiempo como emprendedor pasó. No, Eso, todavía pasada. eso es absolutamente falso. Falso. ¿Ah? Entonces, la política pública tiene que hacerse cargo de gente. Yo les voy a dar un ejemplo de vida. Yo tengo 47 años, Qué joven. soy periodista y yo cursé mi carrera con una máquina de escribir. Me fui a Santiago lleno de sueños con mi máquina de escribir. A la antigua, pues. ¿Esa que Eh, se hacía así? entonces, claro, una máquina de escribir, es completamente análogo. Entonces, no soy un nativo digital. Tengo hijos que van desde los 27 hasta uno que tiene 9 años, que navega y es un consumidor de tecnología porque él nació con esa tecnología. Entonces, desde la política pública tú también tienes que hacerte cargo de toda esta generación que está en transición, que no es nativo digital, ¿ah? Y que también quiere ser parte de este desafío de emprender. Por tanto, el contacto personal, la información, la atención que tú puedas dar personal como ejecutivo, hoy día sobrepasa todavía a la oferta digital. Eh, Mira, respecto a lo mismo que dijiste, tenemos personas, yo conozco personas emprendedores, que jubilan, llega su edad de jubilación, 65 años, se van para la casa, están 1 o 2 años y dicen, no, sabes que yo considero, y que por lo demás tienen toda la razón de decirlo, que soy una persona todavía joven, que tengo las capacidades de entregarme a algo más, y empiezan este largo camino del emprendimiento. Y fíjate que conozco un par que tienen un par de emprendimientos bastante muy buenos y que tienen en el corto plazo tuvieron un retorno económico que sería inesperado. y además es gente que seguramente va a tener menos trances a la hora de emprender en términos de que son personas que ya asumieron una cierta manera, un cierto orden de cómo hacer las cosas. ¿Ah? Entonces, es gente que ya es más metódica, es ordenada, que es un poco lo que hoy día, por ejemplo, le falta a los millennials, que nosotros Claro. los criticamos tanto. Pero volviendo al tema de Ñuble como región, hoy día Ñuble tiene un sinfín de oportunidades, pero hay una cosa que también uno tiene que tener claro en el emprendimiento, que uno tiene que enfocarse. ¿Ah? Muchas veces el problema del emprendedor es que tiene un sinfín de ideas, ¿ah? Y quiere abarcarlas todas y no se enfoca realmente y no pone foco, como te digo, en el punto donde realmente tiene que hacer su desarrollo productivo. A la región le pasa igual, la región tiene que identificar hoy día cuál es su vocación productiva
y dónde tienen que estar las inversiones y dónde está la cadena de valor que hoy día tiene que empujar, que tiene que ser el motor del desarrollo de esta región. Hasta el año pasado, esta región era parte de la región del Biobío y fue parte de la discusión de la estrategia de desarrollo regional. Ujú. Esa discusión hoy día tiene que darse necesariamente en esta región. Yo he conversado con muchos actores que incluso del sector productivo que no estaban de acuerdo con la creación de Ñuble como región, porque entendían de que en el fondo iba a ser la creación de mayor burocracia y no necesariamente iba a generar mayores grados de eficiencia. Sobre todo en la zona del agro. En la zona del agro, y esto es una muy bonita conversación, hoy día lo que hay es una tremenda oportunidad que se ha producido en base al cambio climático. Hoy día existe una macro región, Ujú. por eso incluso habían algunos que decían que en vez de haber más regiones, tenía que haber menos regiones, porque había una misma vocación productiva. Claro. Hoy día tenemos una condición productiva que va desde el Maule hasta la zona norte de la Araucanía, donde las condiciones de clima, de suelo, de riego, permiten generar una industria que está moviendo la economía en forma bastante potente. El último índice de crecimiento económico en la región del Maule arrojó un crecimiento del 11,6%, que fue un hito. O sea, Es altísimo. dentro de lo que tú ves, del total de lo que se movió la economía a nivel nacional, el impacto de Maule fue altísimo. Y eso ¿Y, significa un desafío el mantenerlo. y dónde está ese 11,6%? En la industria agroalimentaria. ¿Y en qué parte de la industria agroalimentaria? Básicamente en la plantación y producción de berries y cherries. Arándanos y cerezas hoy día son el gran motor de toda esta macrozona que comprende Maule, Ñuble, Ñuble y provincia de Biobío, todo lo que es el valle del Biobío y la zona norte, como te digo, de la Araucanía. Bueno, Eh, acá tenemos muy fuerte, muy marcado lo que es la producción de berries y Ujú, bueno, y lo que es la producción de cereza, todo el sector de ujú. Quinchamelí, que son terrenos de Quillón, secano, claro. donde se da bastante bien y es un producto con características muy particulares. Y la producción de berry que se da acá se ha dado muy bien en lo que es la zona precordillerana. Ujú. Tenemos Coihueco con grandes producciones de berry y las necesidades que tiene el pequeño y mediano agricultor que no está metido en estas grandes empresas o no está asociado, porque la asociatividad también es un problema que tenemos acá, que no lo quieren asumir o no lo quieren aceptar porque ellos ven que pierden ciertas libertades, ciertas formas de vender su producto que a lo mejor viene de antaño, porque tú cambiar la mentalidad a un empresario Claro, hoy en día es muy difícil. mira, hay un concepto que lo crearon los gringos, que es una palabra compuesta, que es el competition, Mm. que es cooperar para competir. Y eso significa un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, es entender que tú que eres mi vecina de al lado, mi predio de al lado, tú no eres mi competidora. Tú no eres mi competidor. Mi competidor es Perú. Mi competidor es Argentina, el caso del vino. ¿Ah? Y yo lo que tengo que hacer es lograr las escalas suficientes para ser líder en el mercado. Y para eso yo te necesito tu cooperación. Necesito de que toda la gente se asocie y empecemos a producir y agregar escala y agregar tecnología y agregar innovación para ser líderes en el mercado que estamos desarrollando. Ese es el cambio de paradigma y yo, fíjate, lo veo de manera bastante optimista. Siento que en mi experiencia, por lo menos en la agroindustria, veo mucho agricultor de una nueva generación que son en su mayoría profesionales de la primera generación de profesionales de la Ujú. familia que lograron estudiar con el mucho esfuerzo de sus padres y que vienen con otra mentalidad. Y hay una oportunidad tremenda con una cadena de valor que va desde la etapa de preparación del suelo a la decisión de la variedad que tú vas Ujú. a plantar hasta las etapas de cosecha, temas por ejemplo como el packaging. Hoy día hay un tremendo desafío
en encontrar empaques que sean ecológicos, que sean orgánicos. Hoy día, por ejemplo, estamos en el paradigma de que prohibimos la entrega de bolsas plásticas en los supermercados, pero gran parte del empaque de los productos que compramos viene con plástico. Y es un tema. Y es un tema. Es un tema que no hemos solucionado, no le damos tampoco valor agregado a aquella empresa que vende a granel, como cuando éramos niños. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que entender es de que la innovación, que no es otra cosa que agregar muchas barreras de entrada para que nuestro producto no sea copiable y tenga un diferenciador en el mercado, son tremendas oportunidades para nuestros emprendedores locales. Si tenemos el motor que es la agroindustria, esa agroindustria necesita de emprendedores, necesita de innovadores, necesita de gente que tenga la capacidad de visualizar estos problemas y presentar y desarrollar soluciones innovadoras. Como te digo, hoy día el desafío es cómo tú llegar con un empaque que sea inteligente, que te permita llegar a China con un producto que es un producto de mesa, que es un producto que tiene que llegar fresco y en las mejores condiciones posibles. Entonces, ¿cómo tú tienes la capacidad para diseñar un empaque que tenga la capacidad también de conversar con el medio ambiente? Con si va a ser enviado vía aérea o marítima, a conversar con el medio ambiente, a producir intercambios de temperatura, de oxígeno, y que te permita, como te digo, llegar con la fruta fresca. Esas son todas hoy día oportunidades que las universidades debieran estar desarrollando su credibilidad y dando las condiciones para que, en definitiva, la gente, sus ingenieros, sus profesionales, estén preparados para ser un aporte a la economía regional. Yo creo que ese es un gran desafío. Ese es el gran desafío. Bueno, y ahí nos encontramos con otro problema que tiene que ver con los fondos para investigación. Pero de eso vamos a conversar a la vuelta de haber saludado a nuestros amigos de Clínica Chillán, quienes nos van a comentar cuáles son los servicios que tienen para nuestra comunidad. Agenda local. En el tema tributario. Y estamos de vuelta nuevamente acá en Agenda Local. Estamos entretenidos nosotros mientras pasábamos el saludo para nuestros amigos de Clínica Chillán, conversamos otras cosas. Estábamos precisamente hablando de lo que es la investigación para poder tener innovación. Porque hoy en día, si queremos ser innovadores en algo, tenemos que investigar. Tenemos que investigar ya sea en el ámbito científico, tal cual tú lo comentabas, para poder llegar con este producto en perfectas condiciones al otro lado del mundo. Y también estaba la investigación desde el punto de vista social. Tú me estabas comentando que existe una ley que permite rebajar impuestos para son efectos tributarios para los empresarios que se dedican a la investigación. Bueno, sí, primero y antes que eso, comentar de que a nosotros nos gusta mucho compararnos porque estamos en este grupo de niños aventajados del curso que se llama OCDE, y nos gusta posicionarnos ahí, pero decir que estamos en el piso precisamente de los porcentajes de inversión en I+D de acuerdo al PIB del país. Un ejemplo, un país pequeño como Israel invierte el 4% aproximadamente de su Producto Interno Bruto en innovación, y nosotros ni siquiera estamos llegando hoy día al 0,4%. O sea, estamos al debe. Estamos al debe, y las últimas cifras que aparecieron esta semana reflejaron incluso una baja en la inversión en I+D. También decir que eso tiene mucho que ver con los procesos de incertidumbre económica. Generalmente, cuando existen procesos de incertidumbre económica o de recesión o de ralentización de la economía, una de las primeras víctimas, digamos, es la investigación y el desarrollo, el I+D. Es generalmente lo primero que se deja de hacer. A lo que le estamos mano, dejémoslo un ratito de lado. Básicamente la gente se va a la segura, sigamos haciendo un poco lo mismo y tratemos de bajar costos. Y entender de que estuvimos 4 años creciendo a tasas del 1,5%. Entonces,
Eso se está viendo reflejado ahora precisamente con las estadísticas que están mostrando una tasa de inversión en I+D muy baja. Y como tú lo señalabas, Corfo tiene, y hay una ley de fomento a la investigación y desarrollo, en la ley I+D hay una gerencia, y el porcentaje que tú puedes rebajar vía impuesto en términos de tu costo en I+D es bastante significativo, bastante alto. Lo que yo creo que se está al debe precisamente es en la difusión de ese instrumento. Sí, porque tú le preguntas a las personas y la regla general es que ellos te hablan respecto de la inversión para el desarrollo de investigación, sobre todo en tecnologías o en ciencia. Siempre te dicen sí, pero nosotros sabemos o hemos escuchado o hemos leído que hay poca información al respecto, o siempre nos vamos a los aspectos más negativos de que se le da menos, digamos, por parte del Estado, menos cantidad de dinero, porque en el fondo son recursos para disponer de esto. Si pongamos el nombre bonito que sea, la cosa aquí es real. Con dinero se puede hacer investigación. Entonces, el tema pasa de repente que no hay, como tú bien lo dices, una difusión adecuada para que tanto los empresarios que quieran invertir en esto porque necesitan desarrollar un producto X para que su producto principal llegue en buenas condiciones al otro lado del mundo, y eso implica también de repente tomar costos con otra empresa que tiene quizá un producto que soluciona relativamente, digamos, este problema, pero no es el problema ni la solución a la que quiere atacar el empresario. Hay un cambio de mentalidad. Yo te diría que el empresario históricamente ha tenido una suerte de aversión al riesgo, y la innovación siempre es riesgo, siempre es riesgo. Innovar siempre te significa caminar por un camino que no tiene un horizonte claro. Hay procesos, hay productos, por ejemplo en el área de salud, la farmacología, que son investigaciones de muy larga data. Para poder llegar a un producto final son muchos años de investigación y una inversión bastante alta. Generalmente el empresario históricamente le hace el quite a estos procesos y trata en el fondo de generar actividades productivas que son más bien básicas. Pero como te digo, un cambio de mentalidad. Se refleja, por ejemplo, como ejemplo, en la decisión de enfrentarse a este proceso productivo en la agroindustria, por ejemplo, de apostar por frutas que son mucho más delicadas. La fruta fina de exportación es mucho más delicada y necesita de procesos tecnológicos, necesita de innovación, necesita de ciertos cambios que la hacen muy diferente, por ejemplo, a la agricultura, a la agroindustria de la zona central, donde son frutas más bien commodities, que son pera y manzana, que requieren de un tratamiento mucho menor, mucho más fácil en sus procesos productivos y de exportación, que son estas frutas mucho más delicadas. Hay ya un cambio de mirada por apostar, por agregar valor, y cuando tú quieres agregar valor necesariamente tienes que innovar. No hay otra forma de agregar valor, no hay otra forma de sustentarte con el tiempo en el mercado, de ser competitivo, si no agregas innovación a tus procesos. Eso es fundamental y es importante. Porque, ¿en qué sentido dejarlo claro? El emprendedor promedio siempre tiene una apuesta, sobre todo el que cruza esa frontera de cuándo va a ser rentable. Porque todos los proyectos son siempre a largo plazo y la rentabilidad nunca es al año ni a los 2 años. Todo es a largo plazo. Si lo tienen antes, fantástico. Eso significa que su proyecto, su emprendimiento es maravilloso. Pero el poder quedarse en la memoria colectiva de que un emprendedor tiene que innovar para poder darle no solamente un valor agregado, sino que el retorno que tenga a largo plazo sea mayor que el que puede tener si no hubiera innovado, es importante. Hoy en día existen los mecanismos, se pueden postular a los proyectos para lo que es innovación, para lo que es desarrollo de tecnologías también. Por lo tanto, la posibilidad y el abanico de oportunidades está abierta. Quizás el llamado es a informarse, a estudiar bien y a canalizar perfectamente lo que quiere como proyecto de emprendimiento, porque lo que tú contabas al principio es pero fundamental. Hay gente que se da 10.000 vueltas, puede pasar años dándose vueltas y no saber bien qué es lo que quiere. Pero fíjate que yo me gustaría aprovechar esta oportunidad y generar una mirada
y un llamado más bien de largo plazo, de largo alcance, y un llamado a la política y a los políticos. Porque en definitiva esto tiene que ver con el desarrollo, tan anhelado y siempre rechazada llegada al primer mundo, a esta situación de desarrollo. Yo de que tenía 25 años aproximadamente, me decía, mira, en 10 años más vamos a alcanzar el desarrollo. Faltan 5 años, siempre estamos alargando la fecha. Nos quedamos con la famosa trampa del ingreso medio, ¿ah? En que logramos un cierto ingreso y nos creímos como los aventajados del barrio, y nos descuidamos en el sentido de tener una mirada, como te digo, de largo plazo. Hoy día estamos a puertas de un cambio de paradigma severo, donde las tecnologías van a llegar a reemplazar una cantidad de fuentes de trabajo tremendas. La gente cree que eso es alarmismo, cree que eso es futuro, y eso es presente. Cuando tú ya te encuentras con las autopistas free flow, donde ya los cajeros no existen, cuando tú estás yendo al supermercado y te das cuenta de que cada vez hay menos cajas y hay más autoservicio, donde tú vas a poder ahora incluso hacer las compras desde tu casa y todo te está llegando. Hoy día los números que presentó el retail durante el último año fueron absolutamente magros. Falabella, leí hace un par de días, está ya estudiando el cierre de una cantidad importante de locales, tanto en Argentina como en Chile, y dejar solamente los más estratégicos, versus el crecimiento de las ventas por internet, que ha sido exponencial. Entonces, hoy día siento yo de que la política está jugando el partido más pequeño, el de las patadas en las canillas, y estamos llegando tarde a asumir una realidad económica, productiva, social en definitiva, que nos va a pegar en la cara, y que requiere hoy día de una mirada de Estado, donde todos los actores políticos estemos detrás y apoyando al gobierno de turno, y definir cuál va a ser la vocación productiva y cuál va a ser la vocación, el camino al desarrollo de este país de aquí a 20, 30, 40 años más. Inglaterra, que no es precisamente un país socialista, claro está, es un país de libre mercado, asumió cuál va a ser su política estratégica de desarrollo, y el Estado salió a financiar fuertemente el I+D, fuertemente, en las áreas estratégicas que ellos definieron cuáles van a ser sus ejes productivos. Ese camino debiéramos estar haciendo nosotros hoy día, y ese camino significa que el Estado debería estar apostando firmemente por desarrollar una oferta, un portafolio más diversificado que nos permita transformarnos en una potencia alimentaria, en una potencia agroindustrial, que es claramente donde tenemos ventajas comparativas y competitivas. Así es. Bueno, yo te doy las gracias, Cristian. Le damos las gracias a Cristian Duarte, quien nos ha venido a hablar de emprendimiento, de innovación, de tecnología y de políticas públicas en el fondo, porque esto tenemos que modificarlo, tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Yo te doy las gracias por haber venido a Agenda Local. No, gracias a ti por el espacio, por conversar estos temas que hoy día son tan necesarios y que la gente los está valorando cada vez más. Así es. Y nosotros nos encontramos mañana a eso de las 5 de la tarde acá en Agenda Local de Canal 21. Agenda Local, de lunes a viernes de 5 a 6, con la conducción de Angélica Cuevas Palomino.